Gastón Galiardo, asambleísta de Alianza País, y también a Nibia Vélez, asambleísta independiente, a quien les doy la bienvenida. Empiezo con usted, Nibia, por empezar con las damas. Gastón, hemos visto en los últimos días un fugaz fortalecimiento de la oposición y de repente se desinflan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo usted evalúa la situación de la oposición en este momento? Bueno, gracias. Primero, que somos fuerzas diferentes, no tenemos un sustento ideológico, sino un objetivo que es válido, el rescatar y devolverle a la Asamblea su posibilidad de legislar y fiscalizar. Pero también el hecho de que no ha habido un liderazgo visible en la oposición y más bien hemos tenido una dirección bastante horizontal, que es buena, pero que alguien tiene que tomar, alguien tiene que asumir la responsabilidad de conducir a este grupo de asambleístas, que yo no diría de oposición, de asambleístas que buscamos una posición deliberante y de recuperación de la imagen de la Asamblea. Pero también el hecho de enfrentar al gobierno, que avanza en los acuerdos, entre comillas, en las negociaciones, en la compra de conciencia y de votos. Yo creo que eso es difícil, mientras nosotros lo que podemos ofrecer es la razón de devolverle a la Asamblea esta independencia. El gobierno puede ofrecer partidas presupuestarias, puede ofrecer cargos en la administración pública y además, naturalmente, las comisiones. Entonces, no es tan fácil porque desde el gobierno se han implementado una serie de acuerdos que yo digo son legítimos mientras son dentro de la Asamblea, pero pierden toda legitimidad cuando pasan el umbral de la puerta de la Asamblea, porque esos ya no son acuerdos legislativos, ya son acuerdos de otra naturaleza. Entonces, eso no es tan fácil enfrentarlo, y yo creo que es exitoso más bien el avance que ha tenido esta bancada de la democracia, porque frente a todo esto hemos logrado mantenernos firmes. Vea usted que aún el gobierno no tiene la mayoría. Asambleísta Galiardo, si bien, como dice la asambleísta Vélez, todavía la oposición no logra consolidarse para obtener una mayoría, sí hay que reconocer por parte del oficialismo que han ido tomando fuerza y el oficialismo se ha ido debilitando, han ido perdiendo fichas importantes dentro de su cuadro de legisladores, y eso pues les ha obligado de alguna manera a replantear estrategias y hacer algo que antes se negaron y dijeron que no lo iban a hacer, pero bajo ninguna circunstancia, obviamente teniendo una fuerte y amplia mayoría, y ahora han tenido que ceder a la posibilidad de negociar, de conversar y de llegar a acuerdos políticos para sostener una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, somos claros en el sentido de que el escenario que había en Montecristi, que hubo en el 2009, es totalmente diferente al cual nosotros estamos en este momento, pero lo importante es que se han avanzado en conversaciones, en acuerdos con diferentes asambleístas para hacer esa plataforma para que exista la gobernabilidad, y sobre todo al país no le hace nada bien los conflictos que se generaron el pasado 31 de julio en la Asamblea, lo cual nosotros repudiamos, y ojalá, yo invito a la cordialidad el día de mañana que volvemos a asistir al plenario, de que lo hagamos en democracia, lo hagamos en estricta sujeción a las normas constitucionales y legales, y en una forma ordenada y cordial podamos elegir a las dignidades. Yo seré respetuoso de quien tenga la mayoría. Somos optimistas, pero soy también cautos. No vengo ni con aires triunfalistas, ni decir que estamos derrotados. Yo pienso que el día de mañana el país sabrá quienes quieren seguir con una gobernabilidad, con una agenda programática, con una agenda legislativa, una agenda legislativa para realizar las leyes que tanto anhela el país, y que podamos tener la capacidad y la madurez política de llegar a esos acuerdos importantes y seguir trabajando en pro del país. ¿Cuál es su visión, asambleísta Vélez, de lo que podrá suceder mañana? Se mantiene en absoluto secreto quiénes son los 6 nuevos votos que tendría el oficialismo para garantizar que puedan obtener las 2 vicepresidencias. ¿Dentro de la oposición se dan por perdidos? Bueno, no, todo lo contrario. Yo le aseguro que no tiene los votos el bloque de gobierno. Y mire, yo ahí sí pensaría que si después de mañana no logramos, ni la oposición ni el bloque de gobierno, consolidar una mayoría, deberíamos sentarnos a trabajar ahí sí en una propuesta integradora
que no pase por decir, a ver, repartámonos, esta es una vicepresidencia para acá y esta es para acá. O si hay comisiones, 3 para el uno, 3 para el otro. Esa no es la intención. Ahí estamos equivocados y ahí estamos perdidos. La intención es trabajar sobre una agenda que permita devolverle a la Asamblea la independencia, que deje la Asamblea de ser el patio trasero de Carondelet, que nos devuelvan esa facultad que la mayoría nos arrebató, esa facultad de fiscalizar. Entonces, más allá de las comisiones que son legítimas o de las vicepresidencias, lo importante es que podamos tener una nueva propuesta de cómo devolverle legitimidad a la Asamblea. Y yo creo que en ese tema sí deberíamos sentarnos y trabajar, porque nos afecta por igual al oficialismo y a la oposición. Por igual el pueblo nos critica de que hay una Asamblea que no puede fiscalizar. Y créamelo, que hay muchas voces que dicen, si ahora no se recupera esa independencia de la Asamblea, es preferible que no exista esta Asamblea, porque no estaríamos haciendo nada, sino legislar lo que el Ejecutivo envía y fiscalizar a medias, porque usted sabe que la Comisión de Fiscalización nunca lo ha permitido. Entonces yo creo que no es el punto central cuántas vicepresidencias tiene un grupo o el otro o cuántas comisiones. El punto central es devolverle la legitimidad a la Asamblea y recuperar su dignidad y su autonomía. ¿Es posible eso, asambleísta Galiardo, que puedan llegar a acuerdos maduros y políticos, como lo dije anteriormente, para poder precisamente devolverle esa legitimidad a la Asamblea Nacional y permitirle que cumpla con su obligación y su trabajo, por ejemplo, en materia fiscalizadora, algo que hasta el momento ha sido reclamado por distintos estamentos de la sociedad? Bueno, debo en este caso puntualizar de que lo que tiene que ver con la fiscalización y el control político no debemos confundirlo, y lo digo con todo respeto, con los escándalos y sobre todo también la feria de escándalos y la plataforma para lanzamiento de nuevas celebridades de la política farandulera, ¿no? Yo creo que el país no le hace nada bien estos simples escándalos en los cuales prácticamente se hace una apología o se rinde culto a la politiquería barata. Nosotros, por lo menos yo estuve en fiscalización, no estoy pidiendo estar de nuevo en esta comisión, hemos actuado con responsabilidad, hemos actuado con el debido proceso, es un proceso totalmente largo, tedioso y sobre todo no se han dado las condiciones porque no hubo, en este caso, los méritos suficientes para que haya juicio. Hubo un juicio político importante que fue el Consejo de la Judicatura y no se dio porque no nos pusimos de acuerdo toda la Asamblea. Así que yo por lo menos sí, en este caso respondo y sí respaldo la actuación que hizo la Comisión de Fiscalización, pero sí coincido con Nivia de que es hora que todos nos sentemos a dialogar y hagamos esos acuerdos maduros en pro de la gobernabilidad del país. Lo otro, como lo dije hace un momento, no le hace nada bien al país. Yo creo que el día que nos sentemos a conversar oposición y bancada oficialista o quienes quieran estar en esta bancada, creo que otra será la historia de este país. Asambleísta Vélez, algunas voces de la oposición, usted manifiesta que no, en este momento no hay un líder que lleve la vocería de la oposición. Sin embargo, algunos líderes de distintos grupos políticos de oposición han manifestado que se podría llegar a un acuerdo con el gobierno para que una de las dos vicepresidencias se quede en manos de la oposición. ¿Cuál es su visión, su punto de vista sobre esa posibilidad? Totalmente en desacuerdo. Yo no creo que se trata de reparto. ¿Qué ganaríamos con eso? Se trata, repito, de una base programática que le devuelva a la Asamblea la dignidad que la ha perdido al haberse convertido, repito, en un espacio simplemente donde el Ejecutivo tiene todo el poder. Yo no comparto esa forma de repartirse. Si ese es un mecanismo, está bien, pero lo básico es este acuerdo grande por defender la democracia, por fiscalizar las acciones de las diferentes instancias del poder. No se trata solo de un juicio del Consejo de la Judicatura, por favor. 20 comunicaciones le he dirigido yo al Consejo de la Administración Legislativa para que califique la comparecencia de quien representa la institución que maneja más recursos en este país, el Seguro Social. ¿Y usted cree que han permitido no un juicio político, una comparecencia a una comisión? ¿Usted cree que un ministro de Salud que con su política permitió la muerte de tantos neonatos en este país no debía estar en un juicio político? ¿Usted cree que todos los cuestionamientos que hubieron al exministro de Obras Públicas no ameritaban un juicio político? ¿Para qué quieren el control absoluto de la Asamblea? ¿Para seguir encubriendo estos actos? Nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos, no creemos que hay que repetir esas prácticas del reparto. Sí creemos en que podemos sentarnos a conversar sobre la posibilidad, repito, de que
la Asamblea conserve, mantenga y fortalezca su autonomía. Termino con esta pregunta, por cuestión de tiempo les pido que sean cortos. Ante pues lo que estamos viendo, que todavía tienen posiciones que no se acercan mucho, existe todavía el planteamiento de una muerte cruzada. Si mañana no logran elegir vicepresidentes y siguen entrampados en una división casi igual entre la oposición y el oficialismo, ¿cómo lo mira usted, asambleísta Galeardo? ¿La muerte cruzada es la solución más, digamos, efectiva, la mejor solución para esta crisis política? Bueno, yo primero quiero decirle que lo que tiene que ver con la muerte cruzada es una facultad que tiene el presidente y hay ciertas normativas para que se pueda ejecutar. No es que se dicta y ya todos nos vamos a la casa, tiene que haber ciertas condiciones y la Corte Constitucional tiene que también dar un dictamen. Obviamente yo creo que he cumplido con el mandato que me ha dado el pueblo, pero si nos toca irnos a nuestras casas, yo seguiré luchando por cualquier espacio que sea, por el poder del ciudadano que tenga la ciudadanía en actuar políticamente. Asambleísta Vélez, sí, es una facultad que tiene constitucional, pero también que está siendo usada como cuando a la Caperucita le dicen que ya viene el lobo a comer. Si tiene que mandar la muerte cruzada, tiene que aplicarla y aquí estaremos esperando. Esa es la visión de la asambleísta Nivia Vélez y el asambleísta Gastón Galeardo, ambos representantes de dos fuerzas opuestas dentro de la Asamblea Nacional.